Vamos a comenzar con una declaración probablemente un poco inesperada que vimos en el día de ayer de parte de una figura en otro momento muy gravitante, al menos públicamente, creo que lo sigue siendo, pero en privado o al menos tras bambalinas para el Frente Amplio, la de Giorgio Jackson, que a 3 días de una de las grandes derrotas que ha tenido la izquierda, en esto permítame hacer un paréntesis, es una gran derrota que sufrió la izquierda el de día domingo, porque una diferencia de 16 puntos es la segunda mayor diferencia en segunda vuelta después de la que le sacó Bachelet a Evelyn Matei en 2013, en una muy accidentada elección, ustedes recordarán, porque Evelyn Matei asumió como candidata a última hora y de emergencia tras la bajada de Pablo Longueira por depresión, en un hecho bien insólito también para la política chilena, y no solo por la diferencia, sino porque también de alguna manera es el fracaso de un proyecto político que llegó con una grandilocuencia muy sorprendente en un momento en el que muchos pensaban que el país estaba cambiando de tono, de color, de giro, en términos de cómo interpretaba la izquierda, y sin embargo lo que vimos fue un desplome bien importante de un proyecto político que sin duda va a tener que mutar a otra cosa, porque el Frente Amplio ni por lejos puede pretender, ni aunque lo pretendiera, volver a ser lo que en su génesis fue. Y la figura de Giorgio Jackson fue muy gravitante, cierro ese paréntesis. Ayer decidió compartir sus reflexiones ante el resultado que llevó a José Antonio Cast a La Moneda a través de una extensa columna que se titula El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?, que empezó a circular entre la militancia del Frente Amplio y que habrá que decir, Giorgio Jackson le hizo llegar a algunas personas entre las cuales me encuentro. El ex ministro y militante del Frente Amplio plantea en esta columna que, tal como lo dijo Janet Jara, hay una necesaria autocrítica que hacer, en esta columna sugiere que uno de los temas que explica el resultado del domingo tiene que ver con algunos puntos que ayudan a explicar finalmente por qué. Por ejemplo, el estallido social, dice, se presenta como la cúspide de un proceso de movilización y abrió una disputa interpretativa que aún marca la política chilena. Otro es el proceso constitucional, tanto el de la convención como el del Consejo. Dice que el doble fracaso a través de 3 planos generales: en primer lugar el diseño institucional, la composición del órgano, que se caracterizó por la inclusión de independientes y su división en 17 colectivos, con una derecha disminuida que tempranamente se decidió por el rechazo. Propone que la convención funcionó como una continuidad del estallido social, con expresiones identitarias, performance pública, ímpetu de revancha y tensiones entre lo construido y lo por construir. Ahí me faltó que él planteara también que uno de los grandes problemas que tuvo la convención fue también cómo se alineó el Partido Comunista con la lista del pueblo y los cupos reservados para pueblo originario, y que entre ellos básicamente escribieron el texto y se cerraron prácticamente a cualquier propuesta de otros integrantes de la convención, y que eso también provocó sin duda el fracaso del texto constitucional. Él también plantea que aquí afectó la brecha con la ciudadanía, la opinión pública se movió con mucha rapidez, dice que la interrupción del himno al comienzo, el escándalo de Rodrigo Rojas Bade, los disfraces en el Salón del Congreso, convencionales votando desde la ducha, una performance de campaña del apruebo que incluía sí sacarse una bandera chilena del ANO, así tal cual. Efectivamente todas esas cosas impactaron, por supuesto, y tiene un punto ahí. Pero también en el análisis de Giorgio Jackson, donde él hace la autocrítica, tiene que ver con el gobierno del presidente Boric, y dice que hubo hitos que con mayor o menor difusión, considero errores evitables que perjudicaron la gestión e imagen del gobierno, incluye, cito textual, las erráticas señales iniciales en la conformación de la coalición y los equilibrios, la ausencia de un rol más activo en el proceso constitucional una vez finalizada la segunda vuelta, su rol a la cabeza de la Secretaría General de la Presidencia como barrera para la consolidación de confianza de la coalición, agravado por las torpes declaraciones sobre la escala de valores y principios. Ya voy a volver sobre esto. La incursión en Temucuicui, el desprolijo proceso de indultos, el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la Casa de Salvador Allende y la aplicación de una metodología errada que ampliaba el alza de los precios de la luz. Toda la razón. Primero, habrá que decir que siempre es bueno que surjan voces autocríticas respecto de por qué pasa lo que pasa en política o en cualquier otro ámbito. Parto diciendo que efectivamente Giorgio Jackson tiene un punto. Su rol como ministro secretario general de la presidencia fue paupérrimo, no fue capaz de tender puentes con la oposición. Le costó muchísimo. Es verdad que, y en esto hay que ser justo, hubo quienes desde la derecha quisieron cobrarse ciertas cuentas con Giorgio Jackson tempranamente por su comportamiento como diputado, y por lo tanto le cerraron la puerta antes de que él siquiera la golpeara.
pero la golpeó poco también y muchas veces ni siquiera intentó un diálogo, sino que más bien una lógica de la imposición y tuvo dificultades. Siempre se ha creído que alguien que ocupó un cargo en el Congreso y que luego cuando es ministro de la Presidencia, ese ministerio es el que hace el puente entre el gobierno y el Congreso, tiene más posibilidades de entenderse con los parlamentarios porque conoce cómo el trabajo legislativo, cómo funciona el Parlamento, sus tiempos, las lógicas de negociación. Y claro, Giorgio Jackson aparecía como una figura que eventualmente podría haber tenido una gran muñeca política, porque muñeca política Giorgio Jackson sin duda que la tenía. Te puede caerle bien o mal, pero una figura que tiene muñeca política. Y no la supo usar. O se excedió en la musculatura del bíceps al momento de hacer el gallito, o simplemente creyó que no había que golpear la puerta, sino que patearla o derechamente llegar y pasar. En lugar de preguntar, permiso, ¿se puede? Y eso definitivamente cayó muy mal en el Congreso y cerró posibilidades de diálogo allí donde más lo necesitaba. Una de las consecuencias fue el temprano fracaso de la reforma tributaria, muy ambiciosa por lo demás, habrá que decir, del presidente Gabriel Boric, que no consiguió su objetivo, terminó naufragando, y cuando naufraga la reforma tributaria, que es básicamente la manera de acopiar recursos para poder desarrollar proyectos sociales, y al mismo tiempo se te cae la estantería del proceso constitucional, porque esa nueva constitución era lo que te iba a permitir en la práctica, de alguna manera, poder desarrollar buena parte de tu programa de gobierno, y eso no ocurrió. Se produjo un fracaso que dejó al gobierno medio inmovilizado. Miró al horizonte y no le quedó otra que echarle mano a mayor ayuda de figuras históricas de la concertación o quienes ya tenían más experiencia al momento de gobernar. Si a eso le agregamos la estupidez, porque eso fue una estupidez, de haber creído que porque ellos eran de izquierda y simpatizaban con la causa del pueblo mapuche, que ir a meterse a Temo Cuycuy les iba a salir fácil, los iban a invitar a sentarse ahí en la ruca a conversar y a resolver el problema, era no entender la gravedad del conflicto. Los corrieron a balazos, marcha atrás, literalmente tuvieron que ponerle al auto y arrancar de ese lugar. No me lo menciona, tiendo a pensar, no quiero ser injusto, pero creo no equivocarme, Giorgio Jackson no menciona a Isquia Siches porque sería muy injusto que él la cuestionara o que cuestionara que el gobierno la haya nombrado a ella presidenta del Colegio Médico, sin ninguna experiencia en el manejo político y también en materias de seguridad, como ministra del Interior. Tiendo a pensar que Giorgio Jackson no la nombra, y solo no la nombra, porque todos sabemos que Giorgio Jackson debió haber sido el ministro del Interior y él no quiso asumir ese cargo. Él debió haber ocupado ese puesto para acompañar al presidente Gabriel Boric. De hecho, todos sabemos que Giorgio Jackson era el candidato presidencial del Frente Amplio, pero por una diferencia de meses no tenía la edad para hacerlo, y él convenció a Boric de que fuera el candidato. Es él el que levantó la candidatura de Boric. Bueno, Boric es el candidato y gana. Giorgio Jackson era su generalísimo de campaña y todos asumíamos que, así como Ginspeter con Piñera, Giorgio era el ministro del Interior y no quiso asumir, entre otras cosas, porque para él era conflictivo sacar a la policía a la calle a disolver manifestaciones cuando las apoyó en el gobierno de Piñera. Entonces era una contradicción para él. Y optó por restarse del cargo evidente que debió haber ocupado. Y probablemente creo que es el mayor de los errores de Giorgio Jackson en ese sentido. Debió haber dado ese paso al frente, que era lo que le correspondía. No lo hizo, costó encontrar a quien lo hiciera, e Isquia Siches finalmente fue la nombrada. Y ese fue uno de los grandes errores iniciales, pecado de origen del gobierno. Y Giorgio no la critica a ella, pero sí uno de sus episodios más marcados, más sonados, el de haberse ido a meter a Temo Cuycuy. Pero creo que la historia a Giorgio le queda incompleta porque debería recordar también que si se fue a meter a Temo Cuycuy era porque alguien con la inexperiencia de Isquia Siches probablemente no supo hacer la lectura correcta. Él seguramente no habría cometido el mismo error, pero no ocupó el Ministerio del Interior porque no quiso, y habrá que cuestionar que fue una muy mala decisión no haber acompañado al presidente en ese cargo. No sé si lo habría hecho mejor que Isquia, pero evidentemente era él y no ella quien debió haber asumido el cargo. Y por supuesto que más allá de cuestiones tan evidentes como por ejemplo esa famosa declaración de que tenemos una escala de valores y principios distinta y que vamos a hacer las cosas diferentes a los gobiernos que venían antes que nosotros, una declaración de una superioridad moral que hizo a través de Twitch, que de verdad le valió a Giorgio Jackson que lo quemaran con el lanzallama en la plaza pública de las redes sociales. Definitivamente es una frase que lo va a acompañar durante mucho tiempo. Pero hay varias otras cosas. El desprolijo proceso de los indultos. Este es un error que muchos se lo atribuyeron a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, cuando en realidad la responsabilidad es del presidente. Tarde, mal y erróneo moralmente.
solo para hacerle un guiño a un nicho político que clamaba este gesto, que además quedó absolutamente descontento porque encontró que la lista era insuficiente, que debieron haber sido muchos más, que el presidente debió haber hecho una declaración mucho más grandilocuente, no a última hora, un 31 de diciembre, mientras estábamos todos preparándonos para el año nuevo, y al final todo el mundo quedó insatisfecho, todo el mundo quedó enojado. La derecha, a los que les quiso hacer el guiño, incluso dentro del gobierno muy incómodo, y más encima el proceso total y absolutamente desprolijo, indultando a personas que no se lo merecían, mirado su, historial. El caso de la casa de Salvador Allende, sin duda, es uno de los grandes errores. Nunca habíamos tenido un gobierno, desde el retorno a la democracia, que defendiera tanto la figura de Salvador Allende como lo ha hecho Gabriel Boric, y terminó, de alguna manera, emporcando, ese mismo legado, provocando el término anticipado de la carrera política de la senadora Isabel Allende y de su nieta, Maya Fernández, ministra de Defensa, que tuvieron que dejar el caso porque nadie revisó un artículo de la Constitución bastante obvio que decía que no se podía hacer negocio desde el Estado con personas que trabajaran en el Estado. Bueno, él dice la aplicación de una metodología errada que ampliaba el alza de los precios de la luz. Sí, sin duda. O sea, si no eres capaz de calcular la cuenta de la luz, tenés un problema. Pero a él se le olvida también la de los balones de gas. ¿Se acuerdan? El gas a precio justo y que terminó siendo a precio injusto porque el Estado terminó subsidiando a unos valores impresionantes. Él dice, seguro, esta lista de errores no forzados podría continuar desde nombramientos hasta actuaciones que comenzaron a crear una sensación de frivolidad en torno al uso de los cargos, además del permanente cuestionamiento de los sueldos, materia en la que se pudo avanzar más de lo establecido en los instructivos. Definitivamente, porque vaya que tenían el discurso Jackson y Boric respecto de los sueldos de los funcionarios públicos y ya hemos visto lo que hemos descubierto en este caso. Destaca 2 episodios que requieren especial atención, los casos Convenio Monsalve, sin duda, que son temas bien importantes, y si bien defiende los logros de Boric, al menos hace el listado de la autocrítica. En esto habrá que decir que uno al menos reconoce el mérito de que sea capaz de publicarlo. Va a ser muy interesante poder conversar con Yoyo Jackson cuando también podamos profundizar en esos errores y mirar, por supuesto, también los aciertos o los logros que deje este gobierno cuando el presidente el 11 de marzo salga del Palacio de la Moneda. Y va a ser también, de alguna manera, una forma de enrostrarle a otra figura que de autocrítica tienen cero, absolutamente cero, que a veces es bueno hacer una mirada introspectiva para poder reconocer qué cosas se hicieron mal. Digo esto porque justo ayer también habló Daniel Jadwe. Y claro, él comparte, el gobierno de Boric dice es el mayor responsable. Él dice que el gobierno puso un techo a la candidatura de Jara, marcado por la traición, dice él, a las promesas con las que llegaron a la moneda, y cuestionó que maltratar al Partido Comunista y condenar los procesos de Cuba y Venezuela haya sido una buena estrategia electoral. Jadwe, que como ustedes saben, vive en Narnia o en Melmac, elija usted qué planeta, que hace no más de 2 años nos decía apague la tele y va a ser más feliz porque es la tele la que le hace sentir a usted más inseguro. No es que haya más delincuencia, es que la sensación de inseguridad es culpa de la tele, decía quien era alcalde de una de las 5 comunas con mayores episodios de delincuencia de todo el país. Y suelto de cuerpo, como habla Jadwe, era capaz de vendernos esa frase, no tiene ninguna mirada autocrítica respecto de lo que el Partido Comunista, que él tanto defiende, hizo torpedeando sistemáticamente la candidatura de Janet Jara. Cuando pongamos al lado las declaraciones de Jadwe y las declaraciones de Giorgio Jackson, a usted le va a parecer increíble lo que voy a decir, pero las de Giorgio Jackson van a destacar como el reconocimiento, digamos, bien humano, si se quiere, valiente, de por qué las cosas no salieron como la izquierda hubiese querido que salieran, versus las de Daniel Jadwe, que por supuesto no tiene ninguna mínima mirada, no voy a decir autocrítica porque él no participó de la campaña, pero crítica respecto de su entorno que llevaron a que Janet Jara obtuviera el resultado. Es más, quiero decir que Janet Jara obtiene el resultado que obtiene a pesar del Partido Comunista y a pesar de Jadwe, que habrá que decir también hizo todo lo posible por perjudicar a la candidata. ¿Por qué? Porque él no fue el candidato. ¿Y por qué? Bueno, ya sabemos por qué. Habrá que esperar que la justicia diga lo propio.